Hello, my dear friends. Hola, mis queridos amigos. Today we talk about this past simple. El día de hoy vamos a hablar acerca del pasado simple. I am Adelaida Maidana Acarapi, and this is for third grade. Let's begin. What is the past simple? ¿Qué será el pasado simple? El pasado simple se utiliza para hablar de acciones o eventos que ya sucedieron. Exacto, por eso es pasado. Ok. Acá tenemos una línea de tiempo donde indicamos now, el presente, lo que sucede ahora, now. This is the past, este es el pasado. And the future, eventos que recién van a suceder. El día de hoy nos enfocaremos en esta parte de los eventos, acciones que ya ocurrieron. Para realizar oraciones en tiempo pasado, vamos a recurrir a los verbos regulares y a los verbos irregulares. ¿Cuáles son los verbos regulares y cuáles son los verbos irregulares? Muy bien. Los verbos regulares, the regular verbs, ¿sí?, son aquellos verbos que, para convertirse en tiempo pasado, lo único que necesitan es la terminación ed. ¿Ok? Lo que quiere decir que a la forma infinitiva del verbo debemos aumentar la terminación ed y ¡tarararán!, se convierte en pasado. Por ejemplo, el verbo want. El verbo want es querer, want. Pero si yo le aumento la terminación ed, wanted, ya no significa querer, significa quería. El verbo learn, aprender, learn, si le aumento la terminación ed, ahora significa aprendió. Talk, hablar. Si yo le aumento la terminación ed, talked, significa habló. El verbo walk. El verbo walk significa caminar, pero si le aumentamos la terminación ed, significa walked, caminó, tiempo pasado. Show, que es el verbo mostrar. Si le aumentamos la terminación ed, show significa mostró. Entonces, los verbos regulares tienen la característica de terminar en la palabra, en la id, ¿ok? Llevan esa terminación. Ahora, los verbos regulares también tienen algunas excepciones. Por ejemplo, la primera indica que los verbos que terminan en la e, en una sola e, debemos añadir simplemente ya la d. ¿Ok? For example, change. El verbo change termina en la vocal e. Voy a aumentar solamente la terminación de change y se formó el tiempo pasado. Change, cambiar. Change, cambió. ¿Ok? Believe termina en la vocal e y solamente debo aumentar la terminación de. ¿Ok? Otra regla nos indica que los verbos que terminan en una vocal corta y consonante, excepto la y o W o la W, debemos duplicar la última consonante. Por ejemplo, stop. Stop termina en la vocal y consonante. ¿Qué debemos hacer antes de aumentar la terminación ed? Debemos duplicar la consonante y recién aumentamos la terminación. Stop, parar. Stopped, paró. ¿Ok? Next, commit. Termina en vocal, consonante. ¿Qué hacemos antes de aumentar la ed? Duplicamos la consonante. Ok. The next rule, la siguiente regla, es para aquellos verbos que terminan en consonante y la Y. Esta Y debe ser cambiada por la I latina. ¿Okay? Y recién se aumenta la terminación ed. For example, study.
el verbo study termina en una consonante y la Y. Por lo tanto, para convertirlo al tiempo pasado, debo convertir esta Y en la I latina y recién aumento la terminación ed, studied. Next example, try. Termina en consonante Y. Debo modificar esta Y por la I latina y recién aumento la terminación de study, verbo estudiar. Studied, estudió. ¿Ok? De esa manera hemos revisado los verbos regulares. Now, what happened with the regular verbs? ¿Qué pasa con los verbos irregulares? Los verbos irregulares no tienen una norma establecida para formarlos. Eso quiere decir que cada uno es independiente al momento de cambiar a la forma del tiempo pasado. Lo único que tenemos acá es una lista de verbos, ¿sí? Los cuales debemos memorizarlos para así no confundirlos con los verbos regulares. ¿Okay? For example, el verbo buy, comprar, buy. La forma pasada del verbo buy es bought. Acá, fíjense, tiene una modificación total, bueno, casi total, excepción de la V, que es la única que no cambia, pero sufre una modificación total, ¿no? Buy, comprar, bought, compré. El verbo write en tiempo presente, el pasado es wrote, escribir, escribí. Aquí podemos apreciar que el verbo sufrió una modificación parcial, ¿no? Aquí es write y aquí es wrote. En el tiempo presente, el verbo es sing, cantar. El pasado será sang, canté. Acá también el verbo sufre una modificación parcial. El verbo go, que es el verbo ir, sufre una modificación total, porque en el pasado es went, que significa fui. El verbo take, que significa tomar, también sufre una modificación parcial. El pasado es took, tomé, ¿no? Take, tomar, took, tomé. ¿Ok? Next. Ahora que conocemos los verbos regulares e irregulares, estamos listos para realizar la conjugación. Para realizar las conjugaciones y formar pequeñas oraciones, vamos a seguir la siguiente estructura. Empezamos por el sujeto, siempre, y a continuación debe ir el verbo en el tiempo pasado, ya sea este un verbo regular o sea un verbo irregular. ¿Okay? Acá tenemos en la conjugación I, que es el sujeto, work, que es el verbo, pero debe estar en pasado. Entonces le aumento la terminación ed. Worked, yo trabajé. You, el sujeto, tú. Buy es el verbo comprar y el pasado era bought. You bought, tú compraste. ¿Sí? He, el sujeto, él. Talk, hablar. Con la terminación ed se convierte en pasado, por lo tanto es talked. He talked, él habló. We, nosotros, studied. We studied. Nosotros estudiábamos o estudiamos. You went. Ustedes fueron. They danced. Ellos bailaron. Como pudieron apreciar, acá prácticamente se resumen todas las reglas. El verbo regular, que solamente tiene la terminación ed. Verbo que termina en consonante y en la Y. Primero debo cambiar la Y por la I latina y recién aumento la terminación ed. O en los verbos que terminan en la E, solo aumento la terminación d. Acá tengo dos verbos irregulares, ¿cierto? Muy bien, de esa manera hemos repasado el día de hoy los verbos regulares y los verbos irregulares. En la siguiente clase veremos la formación
de oraciones afirmativas, negativas e interrogativas en el tiempo pasado con el uso de estos verbos. ¿Ok? Fue un gusto compartir esta clase con ustedes. And remember, stay home. Por favor, quédense en casita. Es el único lugar seguro. And that's all. Goodbye. Eso fue todo. Goodbye.